Bienvenidos una vez más a Renacer, Palabra y Biblia. Mi nombre es Eric Caballero y en este canal estudiamos la Palabra de Dios con profundidad, buscando entender fielmente el mensaje del Evangelio y su impacto en nuestra vida. Hasta ahora, en los capítulos 1 y 2 de Romanos, el apóstol Pablo ha presentado un diagnóstico claro y contundente. Toda la humanidad, tanto gentiles como judíos, se encuentran bajo el juicio de Dios, pero nadie puede justificarse por su moralidad, su religión o sus obras. Ahora en Romanos capítulo 3, Pablo nos lleva aún más profundo. Aquí responde a preguntas clave que surgen de todo lo anterior. ¿Hay alguna ventaja en haber recibido la ley? ¿Ha fallado la fidelidad de Dios? ¿Y cuál es en realidad la condición de todos los seres humanos delante de Él? Pero este capítulo no solo expone la realidad del pecado universal, sino que también nos introduce a una de las verdades más gloriosas de toda la Escritura, la justicia de Dios revelada aparte de la ley por medio de la fe. Lo que veremos aquí es el corazón mismo del Evangelio, así que te invito a quedarte hasta el final de esta enseñanza porque entender Romanos capítulo 3 es fundamental para comprender cómo un pecador puede ser justificado delante de Dios Santo. Abre tu Biblia y acompáñame en este estudio de Romanos capítulo 3. El capítulo 3 de la Epístola a los Romanos, escrito por el apóstol Pablo, se levanta como uno de los pasajes más profundos y decisivos de toda la Escritura en cuanto a la comprensión del Evangelio. En este punto de la carta, Pablo no está comenzando un nuevo tema, sino llevando su argumento a un momento culminante. Todo lo que ha venido desarrollando desde el inicio converge aquí: la realidad del pecado humano, la incapacidad del hombre para justificarse a sí mismo y la necesidad absoluta de una justicia que provenga de Dios. Para entender correctamente la enseñanza de este capítulo es fundamental situarlo en su contexto histórico. La iglesia en Roma a la cual Pablo escribe estaba formada por una mezcla de creyentes judíos y gentiles. Esta diversidad no era meramente cultural, sino profundamente teológica. Los judíos habían crecido bajo la ley de Moisés, conocían las escrituras y se identificaban como el pueblo del pacto. Habían recibido promesas, mandamientos y una historia marcada por la intervención directa de Dios. Este trasfondo podía llevar fácilmente a una confianza en su identidad religiosa como base de su aceptación delante de Dios. Por otro lado, los gentiles provenían de un contexto completamente distinto. Su pasado estaba marcado por la idolatría, la ignorancia de la ley escrita y prácticas contrarias a la voluntad de Dios. Desde la perspectiva judía, ellos estaban lejos de la justicia divina. Sin embargo, el mensaje del Evangelio había alcanzado también a estos pueblos, formando una comunidad donde ambos grupos ahora compartían la fe en Cristo. Este contexto generaba una tensión inevitable. ¿Tenían los judíos una ventaja real delante de Dios por su historia y sus privilegios espirituales? ¿Podían los gentiles ser aceptados en igualdad de condiciones sin haber participado de esa herencia? Estas preguntas no eran secundarias, tocaban el corazón mismo de la identidad del pueblo de Dios y de la naturaleza de la salvación. Pablo aborda esta realidad con una claridad contundente. Aunque reconoce que los judíos recibieron grandes privilegios, principalmente el haber sido depositarios de la revelación divina, también deja en claro que dichos privilegios no garantizan justicia delante de Dios. Tener la ley no es lo mismo que cumplirla. Conocer la voluntad de Dios no equivale a obedecerla perfectamente. Así, el problema central no es la falta de revelación, sino la incapacidad del ser humano para responder a ella de manera fiel. En este sentido, el contexto histórico ilumina una verdad esencial. La relación correcta con Dios no puede basarse en herencia, cultura o conocimiento religioso. La condición del ser humano es más profunda que una simple falta de información. Es una condición moral y espiritual que afecta todo su ser. Tanto el judío con la ley como el gentil sin ella comparten una misma realidad. Ambos necesitan intervención de Dios. Por lo tanto, Romanos 3 se sitúa en un punto crítico donde todas las falsas seguridades comienzan a desmoronarse. La identidad religiosa, los privilegios espirituales y el conocimiento de la ley son expuestos como insuficientes para producir justicia. Este capítulo no simplemente añade información teológica, sino que confronta directamente al lector con una pregunta inevitable. Si ni la religión ni la moralidad puede justificar a un hombre, ¿dónde se encuentra entonces la verdadera justicia? La respuesta a esta pregunta comienza a perfilarse en el mismo capítulo, pero antes de revelarla plenamente, Pablo se asegura de que el problema sea entendido en toda su magnitud. Solo cuando el ser humano reconoce la profundidad de su necesidad, puede comprender el valor incomparable de la gracia de Dios.
Así, Romanos capítulo 3 no solo introduce una de las doctrinas más importantes de la fe cristiana, sino que prepara el corazón para recibirla correctamente. Al avanzar en el capítulo 3 de la Epístola a los Romanos es esencial comprender su lugar dentro del argumento que el apóstol Pablo ha venido desarrollando desde el inicio de la carta. El contexto inmediato no solo da continuidad al pensamiento, sino que intensifica su propósito: llevar al lector a una comprensión completa de su condición delante de Dios antes de revelar plenamente la solución del Evangelio. Desde Romanos 1:18, Pablo ha comenzado a exponer la realidad de la ira de Dios contra el pecado humano. Primero dirigió su atención al mundo gentil, mostrando cómo, a pesar de tener evidencia suficiente de la existencia y el poder de Dios a través de la creación, los hombres rechazaron ese conocimiento y se entregaron a la idolatría y a toda clase de corrupción moral. El problema no era falta de revelación, sino supresión de la verdad. Luego, en el capítulo 2, Pablo se dirigió a un tipo distinto de persona, el moralista religioso. Aquí el enfoque cambia del pecado evidente al pecado encubierto bajo una apariencia de rectitud. El judío que poseía la ley confiaba en su conocimiento y en su identidad como parte del pueblo de Dios. Sin embargo, Pablo demuestra que tener la ley no es suficiente, porque el verdadero estándar no es conocerla, sino cumplirla perfectamente. Así, el mismo que juzga a otros se encuentra bajo el mismo juicio porque no practica lo que enseña. Este desarrollo conduce directamente al capítulo 3, donde Pablo ya no está señalando grupos específicos, sino cerrando el argumento con una conclusión universal. Todo el mundo, sin distinción, se encuentra bajo pecado. El gentil es culpable por rechazar la revelación general y el judío es culpable por no obedecer la revelación especial. De esta manera, el contexto inmediato muestra una progresión cuidadosamente construida, desde la corrupción visible pasando por la hipocresía religiosa hasta la declaración final de la culpabilidad universal. Este punto es crucial porque establece el escenario necesario para la revelación del Evangelio. Antes de hablar de la salvación, Pablo se asegura de que no quede ninguna ilusión de justicia propia. Mientras el ser humano piense que tiene algo que aportar, no comprenderá la necesidad de la gracia. En este contexto emergen los temas teológicos centrales del capítulo, que no solo definen el contenido de Romanos 3, sino que constituyen el corazón del mensaje bíblico. El primero de estos temas es la fidelidad de Dios frente a la infidelidad humana. Aunque el pueblo de Dios haya fallado, esto no significa que las promesas de Dios hayan fallado. Dios permanece fiel en su carácter y a su palabra. Esta verdad es fundamental porque asegura que la salvación no depende de la consistencia humana, sino de la naturaleza inmutable de Dios. La incredulidad del hombre no puede anular la veracidad divina. El segundo tema es la universalidad del pecado. Pablo demuestra que no existe una categoría de personas que esté exenta de esta realidad. El pecado no es superficial ni parcial, afecta la totalidad del ser humano, la mente, el corazón, las palabras y las acciones. Todo está bajo su influencia. Esta enseñanza elimina cualquier base para la comparación moral entre personas como medio de justificación. Delante de Dios todos comparten la misma condición. Un tercer tema fundamental es la función de la ley. La ley de Dios revela su carácter santo y su estándar perfecto, pero también expone la incapacidad del ser humano para alcanzarlo. En lugar de justificar, la ley condena, porque hace evidente el pecado. Su propósito no es salvar, sino mostrar la necesidad de salvación. Así, la ley actúa como un testigo que silencia toda excusa humana. Finalmente, el capítulo introduce el tema central del Evangelio, la justicia de Dios. Esta justicia no es algo que el ser humano produce, sino algo que Dios revela y concede. No depende del esfuerzo humano ni del cumplimiento de la ley, sino que recibe por medio de la fe. Este tema será desarrollado con mayor profundidad en los versículos siguientes, pero ya desde este punto se establece que la solución al problema del pecado no se encuentra en el hombre, sino en Dios mismo. De esta manera, el contexto inmediato de los temas teológicos de Romanos 3 preparan el terreno para la revelación más gloriosa del Evangelio. El ser humano queda completamente expuesto en su pecado, sin defensa ni mérito, pero precisamente en esa condición es donde la gracia de Dios comienza a manifestarse con mayor claridad. Habiendo establecido el contexto y los temas principales, el capítulo 3 de la Epístola a los Romanos avanza ahora hacia el desarrollo más profundo de la condición humana y el cierre definitivo de toda posibilidad de justificación propia. El apóstol Pablo no deja espacio para ambigüedades.
Su objetivo es llevar al lector a una conclusión ineludible. Toda la humanidad está bajo pecado y que ninguna defensa puede sostenerse delante de Dios. El argumento comienza enfrentando una serie de objeciones que surgen naturalmente del razonamiento previo. Romanos capítulo 3 versículos 1 al 4. Si el pueblo de Israel ha fallado, podía parecer que los privilegios recibidos carecen de valor. Sin embargo, Pablo afirma que sí hubo una ventaja real, especialmente en haber recibido la revelación de Dios, pero inmediatamente aclarar que este privilegio no cambia el veredicto final. La posesión de la verdad no garantiza obediencia a la verdad. De hecho, el contraste entre lo que se conoce y lo que se practica agrava la culpabilidad. A continuación, Pablo confronta una distorsión peligrosa. Romanos capítulo 3 versículos 5 al 8. La idea de que la infidelidad humana podría de alguna manera resaltar la fidelidad de Dios y por lo tanto disminuir la gravedad del pecado. Este razonamiento intenta justificar el mal apelando a un supuesto bien mayor, pero el apóstol Pablo lo rechaza de forma tangente, mostrando tal lógica destruiría la base misma del juicio divino. Si el pecado pudiera justificarse por sus efectos indirectos, entonces Dios no podría juzgar justamente. Por lo tanto, el pecado sigue siendo pecado y la responsabilidad humana permanece intacta. Con estas objeciones respondidas, Pablo llega al punto central de esta sección, una declaración universal sobre la condición humana. Romanos capítulo 3, versículo 9. Ya no se trata de comparar grupos ni de evaluar ventajas religiosas. El veredicto es absoluto. Todos están bajo pecado. Esta afirmación no es simplemente una observación general, sino una sentencia judicial. Estar bajo pecado implica estar bajo su dominio, su influencia y su condenación. Para sostener esta conclusión, Pablo recurre a las Escrituras, construyendo un retrato integral de la humanidad. Romanos capítulo 3, versículos 10 al 18. No hay justo ni siquiera uno, nadie entiende plenamente a Dios, ni lo busca como debería. Esta declaración no describe a un grupo específico, sino a toda la humanidad en su estado natural. El problema no es que algunos fallen mientras otros logran cumplir. El problema es que todos, sin excepción, han fallado. La descripción continúa demostrando cómo el pecado se manifiesta en cada área de la vida. Las palabras humanas que deberían reflejar verdad y vida se convierten en instrumentos de engaño y de destrucción. Romanos capítulo 3, versículos 13 al 14. La lengua revela lo que hay en el corazón y lo que revela es corrupción. De la misma manera, las acciones humanas están marcadas por violencia, injusticia y desorden. Romanos capítulo 3, versículos 15 al 17. Los caminos que el hombre construye lejos de Dios terminan en ruina y no en vida. En el fondo de todo esto se encuentra una raíz más profunda, la ausencia del temor de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 18. Esta es la esencia del problema humano. No se trata solo de fallas éticas, sino de la relación rota con Dios. Cuando el hombre deja de reconocer a Dios como Dios, toda su vida se desorienta. El pecado no es simplemente hacer lo malo, es vivir sin referencia al Creador. Este desarrollo conduce a una de las afirmaciones más importantes del capítulo, la función de la ley. Romanos capítulo 3, versículos 19 y 20. La ley no fue dada para justificar al hombre, sino para revelar su condición. Su propósito es cerrar toda boca, es decir, eliminar toda excusa frente al estándar perfecto de Dios. Ningún ser humano puede defenderse. La ley actúa como un espejo que muestra la realidad, no como una herramienta que pueda cambiarla. Así, el resultado final de esta sección es contundente. El mundo entero queda bajo el juicio de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 19. No hay excepciones, no hay categorías especiales, no hay mérito suficiente. Todo intento de justificarse a sí mismo queda expuesto como insuficiente. El ser humano confrontado con la santidad de Dios queda en silencio. Pero este silencio no es el final, sino el punto de transición más importante. Cuando toda confianza en uno mismo desaparece, el corazón queda preparado para escuchar la única esperanza verdadera. Solo cuando el hombre reconoce completamente su incapacidad, puede comprender la necesidad de una justicia que no provenga de él. Y es precisamente en ese momento, cuando toda boca ha sido cerrada, que el evangelio comienza a brillar con mayor claridad.
En este punto de total exposición del pecado se abre la puerta para la revelación de la justicia de Dios, que no depende de la ley ni del esfuerzo humano, sino de la obra perfecta que Dios mismo ha provisto. Esta transición marcará el desarrollo de la siguiente sección, donde la gracia será presentada no como una opción más, sino como la única esperanza para la humanidad completamente perdida. Después de haber llevado al lector a reconocer la realidad universal del pecado y el justo juicio de Dios, el capítulo 3 de la Epístola a los Romanos entra en su sección más gloriosa y decisiva, la revelación de la justicia de Dios en el Evangelio. El apóstol pasa del diagnóstico a la solución, de la condenación a la gracia, mostrando cómo Dios mismo provee lo que el ser humano es incapaz de alcanzar. Este cambio comienza con una declaración clave, Romanos capítulo 3 versículo 21, pero ahora marcará un giro radical en el argumento, después de haber demostrado que nadie puede ser justificado por la ley. Pablo introduce una justicia que no depende de ella. Esta justicia de Dios ha sido manifestada parte de la ley, lo cual significa que no proviene del cumplimiento humano de los mandamientos. Sin embargo, no está desconectada del Antiguo Testamento, pues la ley y los profetas ya daban testimonio de ella. Esto muestra que el plan de salvación no es una idea nueva, sino el cumplimiento de lo que Dios había prometido. Pablo explica inmediatamente cómo se recibe esta justicia. Romanos capítulo 3 versículo 22. Por medio de la fe en Jesucristo, y está disponible para todos los que creen. Aquí desaparece toda distinción humana como base de aceptación delante de Dios. La razón es clara, Romanos capítulo 3 versículo 23. Todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. No hay excepción. La humanidad entera ha fallado en reflejar el carácter y la gloria para la cual fue creada. Sin embargo, en medio de esta realidad, Pablo introduce una de las verdades más profundas del Evangelio, Romanos capítulo 3 versículo 24. Los pecadores son justificados gratuitamente por la gracia de Dios. La justificación es un acto en el cual Dios declara justo al pecador. No es un proceso basado en méritos humanos, sino un regalo completamente inmerecido. La base de esta justificación es la redención que se encuentra en Cristo Jesús, lo cual implica que alguien ha pagado el precio necesario para liberar al pecador de su culpa. El fundamento de esta obra es explicado con mayor profundidad. Romanos capítulo 3, versículos 25 al 26. Dios presentó a Cristo como propiciación por medio de su sangre. Esto significa que la muerte de Cristo satisface completamente la justicia de Dios. La ira justa que el pecado merecía no es ignorada, sino plenamente descargada en el sacrificio de Cristo. De esta manera, Dios no compromete su justicia al perdonar, al contrario, la demuestra. En la cruz se ve claramente que Dios es justo porque el pecado es castigado y al mismo tiempo es el que justifica al que tiene fe en Jesús. Este punto es central. La salvación no consiste en que Dios pase por alto el pecado sin más, sino que lo juzga en Cristo para poder perdonar justamente. Así la cruz se convierte en el lugar donde la justicia y la misericordia se encuentran de manera perfecta. Como resultado de esta obra, toda jactancia humana queda excluida. Romanos capítulo 3, versículos 27 y 28. Nadie puede gloriarse en su propia justicia, porque la justificación no se obtiene por obras, sino por la fe. La fe no es un mérito, sino el medio por el cual el pecador recibe lo que Dios ha provisto. Por esto Pablo afirma con claridad que el ser humano es justificado por la fe, sin las obras de la ley. Esta verdad también revela algo fundamental acerca de Dios mismo, Romanos capítulo 3, versículos 29 al 30. Dios no es solo Dios de los judíos, sino que también es Dios de los gentiles. Hay un solo Dios, y Él justifica a todos de la misma manera, por medio de la fe. Esto elimina cualquier distinción basada en origen, cultura o religión. La salvación es una obra divina accesible a todos bajo el mismo principio. Finalmente, Pablo responde a una posible conclusión equivocada, Romanos capítulo 3, versículo 31. Si la justificación es por la fe y no por la ley, ¿significa esto que la ley pierde su valor? La respuesta es clara, de ninguna manera. La fe no anula la ley, sino que la confirma. El Evangelio no reduce el estándar de Dios, al contrario, lo establece plenamente, mostrando que la ley es justa y que su cumplimiento perfecto solo se encuentra en la obra de Cristo. Y así el capítulo 3 concluye con una visión completa del Evangelio.
El ser humano, incapaz de justificarse por sus propias obras, es confrontado con la realidad de su pecado. Pero Dios, en su gracia, ha provisto una justicia perfecta en Jesucristo. Esta justicia no se alcanza, se recibe, no se gana, se cree. Y en este acto de fe el pecador es declarado justo delante de Dios, no por lo que ha hecho, sino por lo que Cristo ha hecho en su lugar. Hemos llegado al final de esta enseñanza de Romanos capítulo 3. En este capítulo el apóstol nos ha llevado a una de las cumbres más gloriosas del Evangelio. Hemos visto con claridad que toda la humanidad está bajo pecado, que nadie es justo por sí mismo y que ninguna obra puede justificarnos delante de Dios. Pero también hemos contemplado una verdad llena de esperanza. La justicia de Dios ha sido revelada aparte de la ley, por medio de la fe en Jesucristo. No es algo que el hombre logra, sino un regalo de gracia para todo aquel que cree. Pablo nos muestra que somos justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención en Cristo Jesús. De esta manera Dios sigue siendo justo y al mismo tiempo el que justifica al pecador. Pero la enseñanza no termina aquí. En Romanos capítulo 4, Pablo nos llevará a un ejemplo concreto para confirmar todo lo que ha explicado, la vida de Abraham. Veremos cómo la justificación siempre ha sido por la fe y no por las obras, incluso desde el Antiguo Testamento. Si esta enseñanza fue de bendición para ti, te invito a compartir este video con otras personas, para que también puedan entender la profundidad del Evangelio. Y no olvides suscribirte al canal para no perderte el siguiente episodio de esta serie en Romanos. Nos vemos en el próximo estudio.